Queremos recordarles que tenemos un sitio web que es developersstudio.mx e invitarlos a usar la PWA siguiendo estos pasos, con la finalidad de que tengas nuestros videos al alcance de un clic. Sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los tipos de datos en JavaScript. Aunque en realidad este concepto de tipo de datos no existe como tal en JavaScript, ya que no podemos tipificar una variable, pero sí que podemos hacer que tome ciertas características como si se tratara de un tipo de dato. El por qué no existen los tipos de datos es debido a su naturaleza de ser un lenguaje de programación interpretado, es decir, que está basado en prototipos y es imperativo y dinámico. Con esto me refiero a que si tú declaras una variable, como tengo aquí en un ejemplo, por ejemplo vamos a tomar esta que tengo aquí, abrimos la consola. Esta tomará como un prototipo de tipo de dato. ¿Cómo podemos saber qué prototipo podría estar tomando? Vamos a escribir la instrucción de type of, que es una instrucción que te permite saber el tipo de dato, en teoría, de la variable que acabamos de declarar. Como podemos ver, digamos que en este caso yo, como lo inicialicé con 0, su prototipo dice que es un número, un number. Sin embargo, también dice que es débilmente tipado. Eso quiere decir que yo a num le puedo cambiar su asignación y decir que ahora sea un string. Y no pasa nada. ¿A qué me refiero con débilmente tipado? En otros lenguajes de programación, cuando uno le pone un tipo de dato a una variable, regularmente se mantiene con esa variable. Es decir, que si tú en C# o C tú le pones string a una variable, más adelante tú no le podrías cambiar ese tipo de dato y asignarle un número o un flotante o un double. ¿Por qué? Porque es fuertemente tipado. Son lenguajes fuertemente tipados. En este caso, como podemos ver, sí me permitió hacer este tipo de cambios. Si yo ahorita le vuelvo a aplicar el type of a esta variable, ahora me dice que es un string. Entonces aquí cubrimos pues básicamente los 4 puntos que nos dice. Que está basado en prototipos, pues su prototipo sería un number inicialmente. Es imperativo, es decir, que yo deseo que sea 0, o bueno, que sea un número. Pero también dice que es débilmente tipado, que es básicamente lo que hice, fue reasignar el tipo de dato a mi variable, por lo que me permite que sea dinámico. Entonces básicamente esto es la forma de asignarle un tipo de dato a una variable. Tenemos, por ejemplo, pues en este caso, como tomé el primero, fue de un número. También tenemos el tipo de dato aquí. Pensaríamos que sería un flotante, pero veamos qué es lo que pasa. Si yo agarro esta variable, le hago un type of a esta variable, me dice que es un number. ¿Por qué? Porque es algo genérico, es como su prototipo como tal. Es un número, sin importar su naturaleza, si es flotante, double o X.
Existen los tipos de datos de string, los tipos de datos de array, los tipos de datos de objetos, que estos son prácticamente con la estructura de un JSON, y finalmente los tipos de datos que contienen una función, que más adelante estaremos viendo cómo declarar funciones. Ok, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente. Bye.